Noal mostró una expresión de sorpresa, claramente impactado por mis palabras. Tras una breve pausa, me preguntó, ¿sabes quiénes son realmente esos con los que te enfrentaste? Medité por un momento, decidiendo qué revelar, y finalmente respondí, se llama Douglas, es un fugitivo del reino de Portalia. Su familia cometió muchos crímenes en el reino e intentó llevar a cabo un golpe de estado, aunque no tuvieron éxito. Pero en el último año, ha cambiado mucho, parece una persona completamente distinta. Noal suspiró y, después de un momento, esbozó una sonrisa. Lo miré, desconcertado. Él negó con la cabeza y dijo, lo sabía. Aún estás en guardia conmigo. Con una espada sagrada en tu poder, ¿cómo podrías no saber quiénes son realmente? Estaba tratando de ponerme a prueba. Al escuchar sus palabras, mi expresión cambió ligeramente. Noal levantó una mano y dijo, está bien, hablemos con franqueza. Para mostrar mi sinceridad, empezaré yo. Dicho esto, Noal desvió la mirada hacia un lado y, con un tono melancólico, comenzó a hablar. Tengo más de 300 años, he vivido tanto tiempo que ni siquiera recuerdo mi edad exacta. Al oír eso, no pude evitar sorprenderme en silencio. Aunque los demonios suelen vivir un poco más que los humanos, llegar a los 300 años es casi inaudito. Noal continuó relatando su historia. Resulta que, en su juventud, Noal fue un caballero al servicio de un varón. En ese tiempo, la guerra entre humanos y demonios estaba en su apogeo, y el varón recibió órdenes de llevar a Noal al campo de batalla. La esposa de Noal acababa de dar a luz a su segundo hijo, pero el deber militar era ineludible. Noal tuvo que despedirse de su esposa y sus hijos y partir hacia la guerra. No mucho después de llegar al frente, se encontró con el rey monstruo maligno, que se ocultaba entre las filas del ejército demoníaco. Al escuchar esto, ya no pude mantener la calma. Ignorando la debilidad en mi cuerpo, me esforcé en sentarme, luchando contra el dolor. Noal, con una amarga sonrisa, continuó, fue en ese momento cuando caí bajo el control del rey monstruo maligno. Al ver mi expresión de horror, levantó la mano para tranquilizarme, no te preocupes, no soy tu enemigo. Al igual que tú, estoy aquí para eliminar al rey monstruo maligno. No pude evitar preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es posible que, estando bajo su control, sea su enemigo? Noal, sin perder tiempo, lanzó una pregunta, tú también has experimentado esa sensación, ¿verdad? ¿Cómo describirías la magia de control mental del monstruo maligno? Reflexionando sobre mi propia experiencia, respondí, recuerdo estar atrapado en múltiples ilusiones, todas ellas mostrando la vida que más deseaba. Aunque en el fondo sentía dudas, no podía evitar querer quedarme en ese mundo. Noal asintió y dijo, así es. La magia de control mental se basa en amplificar los deseos más profundos de una persona para someterla. Dinero, poder, afecto, amor. Cualquier cosa que uno anhele puede ser transformada en un mundo de ensueño creado por el hechicero. Una vez que alguien se sumerge en ese mundo, su voluntad personal se va desvaneciendo poco a poco, convirtiéndose en una marioneta influenciada por los pensamientos del rey monstruo maligno. Este proceso depende de la fuerza mental de la persona, aquellos con una mente fuerte tardan más en ser sometidos y tienen mayores posibilidades de despertar de ese mundo ilusorio. Noal levantó la vista y continuó, en realidad, existe otra forma, la misma que el rey monstruo maligno usó contigo, llamada parasitación. Él elige a personas jóvenes y poderosas como anfitriones y se implanta en ellos. Tú eres exactamente el tipo de huésped ideal para él. Ese Douglas del que hablas probablemente sea uno de sus anfitriones temporales. El poder del rey monstruo maligno depende del anfitrión, al estar en Douglas, solo puede ejercer alrededor del 50% de su fuerza. De lo contrario, no habríamos podido escapar tan fácilmente. Aunque ya lo sospechaba, necesitaba confirmarlo. Con seriedad, le pregunté, entonces, ¿ese Douglas que encontré ese día era en realidad el rey monstruo maligno? Noal asintió suavemente y respondió, si no hubiera intervenido personalmente, jamás me habrían capturado. Después de explicar los métodos de control del rey monstruo maligno, Noal volvió a su propia historia. En ese entonces, mi mente estaba llena de pensamientos sobre mi esposa e hijos. Así que caí rápidamente en el mundo de fantasía que el rey monstruo maligno creó para mí, donde vivía una vida feliz con ellos. Durante décadas, vagaba sin rumbo, convertido en un mero títere del rey monstruo maligno. Lo miré desconcertado y le pregunté, pero ahora tienes tu propia voluntad y te has vuelto contra él, ¿eso significa que este control puede ser revertido? ¿Tienes una manera de liberarte del control del rey monstruo maligno? Cuanto más hablaba, más me emocionaba, y en mi tono se percibía una alegría que no podía ocultar.